Tercera y les aseguro última parte del especial sobre distopías del siglo XX. Pero antes de entrar de lleno en lo que tiene que ver con los años 80 y todo lo que viene después, vamos a ver algunas obras que se adelantaron a su tiempo y los nuevos caminos que este subgénero iba a incorporar en su travesía. James Graham Ballard es un prolífico autor de ciencia ficción. Cuando todavía las novelas distópicas miraban a sus referentes directos, el tríptico de Bradbury, Huxley y Orwell, él le sumaba nuevos ingredientes a la trama con entornos post-apocalípticos y temas ecológicos. En 1962 publica El mundo sumergido. Esta novela está ambientada en un futuro cercano, con la Tierra completamente inundada tras el deshielo de los casquetes polares. Un grupo de científicos y militares desarrollan tareas de investigación, de exploración y de rescate de supervivientes en los restos de antiguas ciudades, de las que solo quedan las partes altas de los edificios mayores. Años después, en 1975, Ballard publica su distopía más conocida, Rascacielos. La historia se desarrolla en un edificio de gran altura en Londres, que ofrece a sus ricos inquilinos todas las comodidades, el lujo y el confort de la vida moderna. Esto hace que los ocupantes se desinteresen gradualmente del mundo exterior. Pero fallas de energía menores y pequeñas quejas entre vecinos y entre pisos rivales se convierten de a poco en una escalada de violencia y sus comodidades y toda la vida en él se derrumban caóticamente. Ballard investiga las formas en que los paisajes sociales y tecnológicos modernos pueden alterar la psique humana de formas provocativas. En 2015 será adaptada al cine por el director Ben Wheatley y protagonizada por Tom Hiddleston. How's the high life? Prone to fits of mania, narcissism, and power failure. Pay the same charges as the top floors. We want our fair share of the power. Things would be better if we could afford to move to a higher floor. I think we should be prepared to meet moderate resistance. The ones who are the real danger are the self-contained types like you. Perhaps you're right. What are you doing? What are you doing in there? Teething problem. Building's still settling. Doesn't it seem odd that a man can fall from the 39th floor and not one police car turn up? Where's the sirens? What have you got there? A kaleidoscope. What can you see through that thing? The future. Un poco antes, en Francia, en diciembre de 1974, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet y Jean Giraud, más conocido como Moebius, constituyen un grupo de historietistas llamado Les Humanoides Associés, los humanoides asociados. A ellos se incorporó tiempo después el chileno nacionalizado francés Alejandro Jodorowsky. Y por ese grupo además pasaron dibujantes y guionistas de la talla de Enki Bilal, Milo Manara, Juan Jiménez y Richard Corben, entre otros. Este grupo creó la revista Metal Hurlant, que tuvo una destacada influencia en el medio al promover un boom de la ciencia ficción, el terror y el género policial en el cómic. Metal Hurlant y los humanoides asociados llevarán al surgimiento de otras iniciativas similares en España, Estados Unidos y hasta Argentina, con la ya mítica revista Fierro. Así, el camino hacia la madurez del cómic como medio de expresión le permitió acercarse a temas distópicos, generando en muchos casos obras magistrales.
La literatura cyberpunk emplea elementos del policial y del cine negro, y de la prosa postmoderna, para describir las características del lado clandestino de las sociedades dominadas por la tecnología. La mayor parte de la acción ocurre en línea, en el ciberespacio, atenuando cualquier frontera entre la realidad y la realidad virtual. El mundo dominado por los sistemas informáticos es representado como un lugar oscuro, siniestro, donde las redes de comunicación controlan todos los aspectos de la vida. Las corporaciones multinacionales gigantes han tomado el papel de los gobiernos como centros del poder político, económico y militar. Repasamos algunos ejemplos. En 1982 se estrena Blade Runner de Ridley Scott. El título refiere al nombre de los cazadores de replicantes, androides casi idénticos a los humanos, pero con vida útil muy breve y poca capacidad para reaccionar a cuestiones emocionales. 4 de estos replicantes se escapan del mundo exterior y se infiltran en la Tierra para rebelarse ante su creador, buscando vivir más años. Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, es un Blade Runner que debe encontrarlos. Basada en el libro Sueñan los androides con ovejas electrónicas, de Philip K. Dick, es una aproximación a la pregunta que la novela genera: ¿qué significa ser humano? Quizás el androide con miedo a morir, Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer, dé una pista en su discurso de despedida. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. En 1984 se publica Neuromante de William Gibson. El personaje central de la novela se llama Case. Es un cibervaquero que puede entrar en el ciberespacio, un área donde la información acumulada de las computadoras del planeta adquiere una aparente realidad tridimensional. Moviéndose allí, puede alterar los programas y penetrar en la memoria de los bancos comerciales para robar datos. Así se gana la vida. Hoy podríamos decir que es un hacker. Esa idea fue expresada por primera vez por William Gibson en su cuento Johnny Mnemonic en 1981 y publicado luego en el libro Quemando Cromo de 1982. Allí van a surgir, un tiempo antes de que se haga realidad, el uso de Internet, el ciberespacio y la realidad virtual. Pero esto ocurre recién después de 1990. En 1995 saldrá una película basada en Johnny Mnemonic con Keanu Reeves como protagonista. Input the data into the brain of a human courier, like Johnny Mnemonic. You can't shoot me. Not in the head. Johnny Mnemonic. Les habla Edison Carter llegando a ustedes en vivo y en directo por la cadena 23.
Carter es el reportero más eficiente que tenemos en el aire. Transmite para todo el mundo. ¿De dónde viene todo esto, Bryce? De los componentes del cerebro de Carter. Max. Un nombre traducido a data. Fue generado por la computadora. Creo que es Edison. Max Headroom. Max es una persona generada por computadora basándose en ti. 2 memorias, pero una sola persona. También ese año aparece Max Headroom. En un futuro no muy lejano, la única industria en alza en un mundo decadente es la televisión. Edison Carter, un periodista estrella de una de las principales emisoras, sufre un accidente premeditado debido a una de sus investigaciones, y por si llegara a morir, traspasan su memoria a un programa de computadora que toma conciencia de sí mismo. Pero Edison se salva y sigue con su labor periodística, ahora acompañado por su versión digital. Con esta idea se hizo un telefilm en Gran Bretaña que, debido a su éxito, se convirtió en una serie de culto de 14 capítulos. Adelantada totalmente a su época, era una crítica a la televisión dentro de la televisión, y la primera serie con una estética netamente cyberpunk. El mismo año que sale Max Headroom será el año en que 1984, el libro de Orwell, vuelve como película. Ya había tenido 2 adaptaciones, una de la BBC en 1954 y otro film menor que pasó sin pena ni gloria en 1956. If you want a vision of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. It's not so much staying alive, staying human is important. Michael Radford será el guionista y director de la versión británica de 1984, el libro de Orwell llevado a la pantalla a modo de homenaje a la obra original en la fecha que le da título. Cuenta con las actuaciones de John Hurt, Susanna Hamilton y Richard Barton, y es una traslación muy fiel y directa del libro que pasó bastante desapercibida, pero con el paso del tiempo se ha ganado un merecido reconocimiento como una muy buena adaptación que mantiene el espíritu de la obra. They can't make you believe it. What are your true feelings towards Big Brother? I hate him. You must love him. It's not enough to obey. They can't get inside you. They can't get through. You will do what is required of you. How can I do it if I don't want to? Do you wake from your finest fantasy, only to return to your daily nightmare? Brazil. You're so pleased you could make it right this way. En 1985 se estrena Brasil de Terry Gilliam. En esta película su personaje, Sam Lowry, es un funcionario del Ministerio de Información en una sociedad hiperburocratizada en un futuro indeterminado. Intenta evadirse de la realidad a través de sus sueños, imaginándose como un caballero andante con alas de Ícaro. Un error en esa maquinaria estatal le permite conocer a Jill Layton, idéntica a la mujer de sus sueños, y se enamora de ella. Es entonces cuando el sistema al que había servido con su misión se revela en su contra. Terry Gilliam, ex integrante de los Monty Python, demuestra creatividad y capacidad visual en una de sus mejores obras. We've always been close, haven't we? Yes, Jack? Until this all blows over, just stay away from me. Brazil. It's only a state of mind. We're all in it together, kid. Once upon a time in the recent future, a country went wrong. Ese mismo año, la escritora canadiense Margaret Atwood
publica El cuento de la criada, un golpe militar encubierto como atentado terrorista islámico. Mata al presidente de los Estados Unidos y delega el poder en manos de unos políticos teócratas. El autoritarismo aumenta con la excusa de la defensa contra la violencia y disminuyen las libertades y derechos civiles. Se suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. Se las divide en castas y se les prohíbe todo. Pierden autonomía personal y económica. Solo pueden salir del lugar al que son asignadas para hacer las compras. La criada, entre comillas, es una mujer que se considera un objeto, cuyo valor está en su capacidad reproductora. Esta obra, que ganó varios premios literarios, tuvo una adaptación cinematográfica en 1990 basada en un guión de Harold Pinter. Fue protagonizada por Natasha Richardson, Faye Dunaway y Robert Duvall. En 2017 se convirtió en una aclamada serie de televisión. The Handmaid's Tale. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer-assisted memory, and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop. En 1987 se estrena RoboCop de Paul Verhoeven. Ambientada en un futuro próximo, Detroit es una ciudad dominada por la criminalidad y la megacorporación OCP ha convertido a la policía en una empresa privada. Alex Murphy es un policía masacrado en un tiroteo y su cadáver es reclamado por un ejecutivo de la OCP para transformarlo en un cyborg, como símbolo de la nueva policía que se pretende lograr. Parte hombre, parte máquina, todo policía. Ese es el eslogan. Paul Verhoeven nos presenta un Frankenstein moderno y paramilitar en una sátira extremadamente violenta del clima social de la era de Ronald Reagan. We recorded every word you said. You're dead. We killed you. His memory's admissible as evidence. You're gonna have to kill it. Get a cop, for God's sake! RoboCop, the future of law enforcement. Ahora es el turno de V de Vendetta, una novela gráfica de Alan Moore y David Lloyd, que empezó a salir por entregas en 1981 en una revista que fue cancelada, dejándola inconclusa. Fue publicada en su totalidad en 1988. Una obra inmensa, densa, compleja y muy política. Una distopía que refleja una mirada profunda al contexto de aquellos años en una Inglaterra bajo el gobierno de Margaret Thatcher, a través de dos personajes centrales. Uno se llama simplemente B y el otro personaje central es una joven que se llama Evie Hammond. B es un enigmático hombre disfrazado y con máscara, una especie de fantasma de la ópera que habita en un lugar al que llama la Galería de las Sombras. Él rescata a la muchacha de una muerte segura a manos de la policía y luego le muestra cómo vuela el Parlamento combatiendo esa dictadura. Acto seguido, conocemos los ejes del poder dirigidos por un líder omnipresente desde su computadora central y un grupo de organismos llamados compartes del cuerpo. La obra nos plantea profundas preguntas políticas y sociales, a la vez que representa un canto a la libertad. Uno de los mayores logros artísticos del mundo del cómic. En 2005 también se convirtió en una buena película, con las diferencias del caso que se dan al expresar desde otro lenguaje. Vimos hasta acá el desarrollo de las distopías como subgénero de la ciencia ficción. Vimos cómo se expandió al conectarse con otras temáticas, ecológicas, posapocalípticas, miradas feministas. La década del 90 terminará por definir los caminos con obras que plantean temas genéticos y filosóficos que nos llevan a cuestionar el valor de la realidad. The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. The youngest person on Earth was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old. En 1992 se publica Hijos del Hombre, de la autora P.D. James. Es una novela distópica ambientada en 2021, en Inglaterra, 25 años después de que los seres humanos
se volvieran completamente estériles. La autora narra la historia de un pequeño grupo de disidentes a través de un diario escrito por el protagonista, Theo Farron, que no comparte la desilusión de la población general. En 2006 se estrenó una adaptación de esta novela. La película fue dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Julianne Moore, Clive Owen y Sir Michael Caine. Esta película, una gran realización, fue aclamada por el público y la crítica, aparte de ganar varios premios. Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Of genetic engineering to choose the genes. En 1997 se estrena Gattaca, de Andrew Niccol. La película cuenta con Uma Thurman, Ethan Hawke y Jude Law. En algún momento del futuro, la ingeniería genética ha eliminado los defectos hereditarios. Vincent, una persona que nace de forma natural y no pertenece al grupo de gente gestada desde un tubo de ensayo y diseñada para ser perfecta, está condenado a ser un hombre inferior. Así, esta historia, con puntos de conexión con un mundo feliz, advierte sobre los efectos de la investigación genética. Un año antes de su estreno, se dio el nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado de la historia. Eso llevó al surgimiento de una polémica respecto a los peligros éticos de la clonación en seres humanos. No hay genes para el espíritu humano, rezaba el eslogan de Gattaca. Uma Thurman. Welcome to Gattaca. Battle Royale es una novela escrita por el japonés Koujun Takami, publicada en abril de 1999. La historia ocurre en el año 1997, en una línea de tiempo alternativa. Japón es un estado fascista totalitario capaz de doblegar la voluntad de la población, ya que controla todo aspecto de la vida de sus ciudadanos. El gobierno estableció un programa de experimentación bélica para investigar habilidades de supervivencia y preparación para la batalla. Este consiste en secuestrar al azar 50 clases de tercer año de secundaria, una de cada prefectura, para dejar a cada una en una ubicación remota diferente, donde sus estudiantes son obligados a matarse entre sí hasta que solo quede un alumno de cada clase. En el año 2000 salió una película dirigida por Kinji Fukasaku con la participación de Takeshi Kitano. Es considerada de culto y por su violencia generó polémica durante su estreno. Terminando el siglo y el milenio, se estrenó la película que cambiaría gran parte del cine que vino después. Matrix, de las hermanas Wachowski. Fusiona ciencia ficción con temas filosóficos y mitología, todo envuelto con secuencias de acción y artes marciales coreografiadas hábilmente y efectos especiales de primera línea, además de una excelente banda sonora. Y el eje principal de sus cuestiones y el motor de su trama parte de una pregunta. ¿Qué es real? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix.
Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy. Bienvenido al desierto de lo real. Recorrimos un largo camino en estos 3 programas sobre distopías. Y hasta nos metimos con alguna realización del siglo XXI. La idea de Redes Comunicantes es presentarles temas interesantes y despertar su curiosidad para que sigan buscando. Hay una infinidad de series, películas, libros, discos, cómics y mucho más esperándolos. Aquí solo nombramos o mostramos algunos de los hitos más relevantes sobre cada tema. Bueno, si les gustó pueden ponerle like y compartirlo con aquellos que ustedes sepan que les puede interesar. Muchas gracias, les seguimos más adelante con más Redes Comunicantes.